Buenas tardes, buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión tengo el privilegio de poder conversar con un matrimonio, con una pareja que ha sobrellevado muy bien las dificultades, las adversidades que la vida le ha permitido vivir y por eso estoy orgulloso hoy de que ellos puedan compartir con todos y cada uno de ustedes un poquito de su testimonio. Y ellos son Violeta y Jaime. Jaime, Violeta, ¿cómo es la vida de este matrimonio, la vida de esta pareja? Quisiera que nuestros amigos que nos siguen en el canal puedan conocer un poquito más vuestras vidas íntimas y no sé lo que quisieran contar. Yo conozco de primera mano que tienen un testimonio bastante fuerte, bastante importante, que Dios ha hecho cosas maravillosas en ustedes, pero me gustaría que nuestros hermanos las escucharan de vuestra propia boca. Cuéntame, Jaime, un poquito, ¿cómo conociste al Señor o cómo era tu vida antes de conocer al Señor? Bueno, Óscar, primeramente agradecerte que tu invitación es para nosotros un placer estar aquí, porque te admiramos. Increíble estar aquí y poder compartir contigo un día, comer juntos, poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que como tú decías, es un testimonio duro, pero para la gloria de Dios, todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y bueno, hay algo que yo tengo en el corazón desde hace un tiempo, que tiene que estar relacionado con la gratitud a Dios, por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Porque son tantas que podríamos estar hablando pues mucho tiempo, porque muchas son las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, lo que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Pero hablaremos de las más importantes, ¿verdad? De las que a nosotros nos han marcado, por decirlo así, ¿no? Amén. Muy Amén. bien. Y encontraste a esta mujer maravillosa, Jaime, Violeta, que también nos contará un poquito de su testimonio, ¿sí? Sí. Pues sí, la verdad es que sí, darle las gracias porque estamos aquí. Primeramente a Dios que nos permite estar aquí y que gracias a Dios estamos en paz, tranquilos, porque debemos de reconocer que necesitamos de Dios para que tener esa paz que solo Dios da en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando a nivel en general, porque todo el mundo pasa por situaciones difíciles, pero la esperanza que tenemos es que si tenemos a Dios en nuestro corazón, Él es el que nos ayuda en todas estas pruebas difíciles. Y todo es más fácil, ¿no? Si estamos con Él. Todo es más fácil, sí, porque reconocemos que sin Él no somos nada y nada podemos hacer. Entonces tenemos que estar agradecidos y siempre agarrados de la mano de Dios para poder seguir adelante. Amén. Jaime, una cosa que tú tengas siempre presente de lo que antes eras y de lo que ahora eres, ¿cómo Dios llegó a tu vida? ¿O quién eras antes de que Dios llegara a tu vida, Jaime? Bueno, yo siempre he sido educado en la fe católica, por la religión católica, como le queramos decir. Siempre he creído en Dios. Yo siempre sé, en mi corazón siempre he creído que hay un Dios creador, siempre. Lo que pasa que uno vive su vida y uno hace y a Dios lo tiene ahí como el que tiene... No le hace ni Una caso. cosa es creer y otra cosa es obedecer, ¿no? Exacto. Siempre hablamos de la gratitud. Yo sé de dónde vengo, sé lo que he pasado y sé dónde estoy ahora. Sé la vida que llevaba antes, bueno, vida por decirlo de alguna manera, pero y sé la vida que tengo ahora, ¿verdad? En Cristo. ¿Qué podemos decir? ¿De dónde te has sacado? Es como me ha sacado del lado cenagoso, como dice la Escritura. Y lo bueno es que me ha puesto en un lugar seguro. Amén. ¿Quién era Jaime hace 40 Jaime era un 30 bandido, años? era un bandido. Era un chaval que desde antes de los 14 años ya empezó a probar, bueno, las drogas, ¿no?
desde antes de los 14, estoy hablando de drogas blandas en aquel entonces, porque incluso, no sé si has oído hablar de lo que era esnifar cola, el pegamento, pues yo empecé con eso. Antes de En Honduras le llamamos resistol, es resistol. Aquí se le llamaba la cola de impacto de los carpinteros. Sí, 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 sí. Pues con eso, ya con 12, 13 años, yo ya estaba ahí ya con la bolsita, liado. Jaime, y me imagino que en ese momento, en esas edades, cuando tú te drogas, ¿a qué te incita esto? A delinquir, imagino. Bueno, es que en esa época yo era tan joven, crío de 12 añitos, pues lo único pues que, bueno, a lo mejor dejas de asistir al colegio, te mueves más ahí con las cosillas esas, pero bueno, tampoco nada de portarme mal, quiero decirte, de robar a la gente y todo eso, pues no. Más adelante sí que lo tuve que hacer, pero en esa época era muy joven. Pero bueno, ahí empecé yo a desviarme, A por conocer decirlo. el mundo. Sí, exacto. Luego ya vinieron pues los porritos. Antes de irme a la mili ya consumía un poquito de coca, unas rayitas y tal. Jaime, ¿y estamos hablando de la época de 80, 90? Sí, estamos hablando, pues yo no tenía todavía, yo tendría 17 años, sería el año, claro, yo tengo 54 años, yo no soy ningún niño, estamos hablando del año 80 y pocos. Podemos decir, Jaime, que las modas influyen en el pensamiento Sí. de los jóvenes. En aquella época estaba de moda en Sí. los Estados Unidos la heroína, Sí, una cantidad de drogas. Exacto, yo lo que iba, mira, yo muchas veces me he preguntado por qué te has metido en todo esto. Si tú en tu casa, tus padres nunca te han enseñado nada de eso, has tenido una buena educación. Pero yo creo que son las malas compañías, el barrio, lo que se cuece en ese momento por ahí. Yo luego más tarde, cuando yo vine de la mili, del servicio militar, en el año 88, la heroína había entrado en el barrio de una manera borbotones. brutal. Estaba todo el mundo enganchado. Te estoy hablando del año 88, en el año 92 o 93, 4 o 5 años después, casi todos estaban muertos. Sí. Casi todos. Menos. Lo podía contar con los dedos de una mano. Tus compañeros con los que Sí, comenzaste. casi todos muertos, con menos 2 o 3 que quedaron, que recientemente se murió uno hace poco, los quedaron mal y por eso le digo, son tantas las cosas que tengo que yo agradecerle a Dios, porque yo llegué a un nivel muy fuerte de adicción. No vamos a entrar en detalles, pero Sí. necesitaba mucho dinero cada día, estuve muchos años consumiendo, encima pinchándome, me jugaba la vida cada día. Yo no quería ni vivir, porque no era vida lo que yo llevaba, en mi casa no había alegría. Yo acabé con todo el dinero que yo tenía, siempre trabajé, yo siempre me pagaba mis vicios, pero bueno, llegó un momento que mi dinero no valía para nada ya, necesitaba 3, 4 o 5 veces más de lo que yo ganaba. Acabé con el dinero de mi casa, de mi madre, de mi hogar, acabé con el dinero de mi hermano, acabé con el dinero de todos y después ya me tuve que poner a delinquir. Entraba a las tiendas, robaba a la gente por la calle. Y no lo digo lo digo simplemente porque es lo que me tocó vivir, porque yo tenía una necesidad grande de consumir. Pero yo aún así, yo recuerdo al final, ni siquiera consumiendo yo estaba bien, porque yo sabía que tenía un problema. Yo quería dejarlo, pero no podía. Ahí me llevaron a centros, estuve en granjas, mi madre me cogía, me llevaba a Granada, pasaba allí unos meses, pero mi madre no se daba cuenta por mi mujer, pero yo allí en Granada consumía igual, o sea, estaba mal, todos mis amigos estaban muertos, yo vivía solo, la gente cuando me veía en el barrio, porque mi barrio era como que habían 3 generaciones, estaban los pequeños, los medianos y los grandes, ¿no? Y la gente cuando me veía como que se me apartaba, no querían saber nada de conmigo porque sabían del palo que iba, ¿no? Pero bueno, el caso es que voy a entrar ahora en lo que Dios hizo en mí sin yo darme cuenta. El caso es que cuando yo estaba tan mal, porque yo consumía cocaína y me la inyectaba, eso el que lo haya probado sabe que es de locos, te pone el corazón que se te va a salir, te ponías loco perdido. Entonces, después yo para poder frenar un poco esa subida tan bestia que tenía del corazón, porque me ponía todo loco, me metía en una iglesia que había al lado de casa de mi madre.
Allí tenían un Cristo pegado en la pared, al final en la parte de atrás de la iglesia, y yo me podía ir a pedirle a Dios que me ayudara, porque yo no podía salir de ese infierno donde estaba, ¿no? El único sitio donde yo me encontraba un poco bien y me encontraba un poco en paz era ahí. Lo que pasa es que yo pedía a mi manera, porque yo no conocía de Dios de una manera como la conozco hoy. Jaime, ahora, perdóname que te interrumpa, ahora que estamos viviendo, ¿no?, en esta nueva vida, que ya llegaremos a ello, o sea, viendo el porcentaje de 10 que entraban a la calle, salía uno, ¿no? Viendo ese porcentaje. Entonces, ¿tú te atreverías a decir que tú eres un milagro? Porque sí, deberías de estar en el porcentaje. Yo he tenido muchos días de consumo, de que he consumido hasta querer morirme y diciendo voy a seguir comprando hasta que me vaya, porque yo ya no quiero seguir. ¿Te querías morir directamente? Sí, yo consumía con la intención de quedarme ya. Porque el que se pincha, se juega la vida cada día, porque no sabes cómo te va a sentar en el cuerpo eso. Eso es algo, cuando va por la vena, eso no es lo mismo. Es una lotería. Es una lotería, ¿me Sí. entiendes? Yo conozco gente, amigos míos, que se han muerto consumiendo 1000 pesetas de aquella época. Que era nada. 1000 pesetas, que era nada. Sí, sí. Prácticamente nada, pero se lo Sí. ponen y mira, te pilla el cuerpo de una manera de eso y ya está. Y se acabó. Jaime, para aquellas personas que seguro que nos verán en este testimonio, de que están pensando, porque a todo el mundo le llega la época y la oportunidad de pensar en llevar una vida de desorden, en drogas, en probar esto, en probar aquello, ¿qué consejo podrías dar tú después de...? Mira, mi experiencia me dice que el querer es poder y que Dios trabaja con gente que se esfuerza. Esto no esperemos que... Yo me iba y miraba al Cristo y le pedía que me ayudara, pero yo sabía que tenía que hacer yo algo. La cosa no es... No es mágico, no es magia. No es una varita mágica que de repente a ti te tocó la Exacto. cabeza y cambiaste el chip. Exacto. No, dejarlo Exacto. claro eso. Lo que pasa que en mi caso, yo empecé a dejarlo. La verdad que tuve ayuda, mucha gente se volcó conmigo en ayudarme, porque yo nunca he sido una persona mala de ir a hacer daño a la gente me quería también, pero sabían cómo estaba. Yo llegaba un momento que me daba igual engañar a uno que engañar a otro, que si engañaba a mi madre no voy a engañar a un conocido, o sea, me daba igual. Lo que quiero decirte es que a uno le da igual lo que tenga que hacer para conseguir la dosis, ¿no? en aquel entonces. Entonces, uno tiene que poner de su parte, y se puede salir. Lo que pasa que, claro, en mi caso, yo le pedí ayuda a Dios. Lo que pasa es que es increíble, porque uno no se da cuenta de que Dios, cuando tú invocas el nombre de Dios, Dios se pone a trabajar. Dios está atento a todas las cosas. La tierra es el estrado de sus pies. Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe de todo, Él lo oye todo, Él lo ve todo. Y cuando tú le pides a Dios, Dios te escucha. Hay que pedirle con fe y creyendo. Y Él te escucha. Lo que pasa que yo luego, eso es como, aquí se dice, solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Sí. Solo te acuerdas cuando de Dios cuando las cosas te dan mal. Pues es lo que hice yo. Yo empecé luego a dejarlo, me ayudó gente, empecé a hacer deporte porque tenía un amigo que tenía un gimnasio, he tenido siempre buena genética para el deporte, y bien, cuando yo conocí a Violeta ya llevaba cerca de 2 o 3 años sin consumir nada. Nada de nada. Podríamos decir, antes de entrar a la historia de Violeta, podríamos decir, Jaime, que, o sea, casi que la totalidad. Claro, cuenta que yo la conocí ya con 43 años yo. Yo 43. Madre mía, desde los 14. Claro, tú ten en cuenta que yo estaba consumiendo drogas prácticamente Toda hasta la los vida. 40 años. Sí. Jaime decía, ¿no?, en un principio, ¿no?, que casi la totalidad del cambio de un ser humano depende de él mismo. Bueno, Casi, un porcentaje muy alto. Un porcentaje muy alto, porque es que el ser humano, yo como individuo, debo de tomar decisiones.
Y a cada día debo de tomar decisiones. Exacto. Y cuando yo estoy consciente de que algo me hace daño, debo de tomar la decisión de dejarlo, que Exacto. creo que fue más o menos lo que tú... Sí, pero Dios no trabaja con perezosos, Dios trabaja con gente que se esfuerza. Y es que te lo puedo decir porque a mí me ha pasado. Mira, yo encontraba el trabajo que tengo hoy en día porque me esforcé un día y fui. Te explico, yo estaba parado por aquel entonces, no sé si me estoy avanzando ahora, pero bueno, es como va relación, te lo voy a explicar. Yo estaba parado, no tenía trabajo, llevaba unos meses sin trabajar y dije, ¿qué hago? Digo, bueno, pues me voy a hacer una ruta de empresas de trabajo de temporal en Barcelona y me voy a ir una mañana y voy a empezar a repartir currículums y apuntarme ahí en esas empresas. A ver si alguna me llama. Y recuerdo porque sí, pues hice, pues no sé, 15 por ahí o 20 y ya recuerdo que estaba en la última y estaba como a 4 calles y yo pensé, ya estaba cansado, digo, ¿qué hago, Óscar? Digo, ¿voy o no voy? Y dije, va, venga, voy. Y esa, hermano, fue la que me llamó. ¿Qué te parece? Tú dirás, ¿casualidad? Yo mira, si algo he aprendido desde que leo la Biblia es que no hay ninguna casualidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Antes que continuemos con el testimonio de Jaime, también me gustaría darle la palabra a Violeta, que también tiene un testimonio bastante fuerte. Y donde queremos llegar es que como dos personas con dificultades, con adversidades, han podido ser capaces de unirse en matrimonio y de perseverar en los caminos del Señor. Violeta, nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu vida antes de conocer al Señor y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Pues nada, Óscar, yo también crecí con mis abuelos, porque claro, fueron ellos los que me criaron y me educaron en creer siempre en Dios. Entonces yo desde muy pequeña siempre he creído en Dios, aunque no le conocía. Siempre he creído, incluso cuando me llegué aquí a España, que dejé a mi hijo en Ecuador, yo todas las noches le pedía a Dios por mi hijo, porque claro, el dolor de una madre de dejar a su hijo allá es para los que le pasan pues bastante fuerte. Entonces claro, llegaba cansada de trabajar y yo como sé, haciéndome la cruz y todo en esos tiempos que uno lo hace, pidiéndole a Dios que te lo cuidara, que te lo guardara y nada. Pero siempre he creído en Dios, aunque no le conocía. Ahora es diferente porque le conozco. Pero recuerdo que mi vida antes de conocer al Señor pues era una vida llena de miedos, de temores, más que todo el miedo siempre me invadió mucho, tenía miedo por todo. Llegaba por detrás mío, me hablaba fuerte y yo estaba asustada. Pasé tantas dificultades en Ecuador con el negocio que tenía, problemas, que llegué a estar con pero tanto miedo que era increíble. Pero me vine por eso mismo a España por deudas que tenía y digo, pues mira, me voy para trabajar y esto con el dolor en mi alma por dejar a mi hijo, que era lo que más me costaba. Pero bueno, llegué aquí, gracias a Dios empecé a trabajar, pero al tener 1 año y medio aquí en España, me encuentro que no estaba bien de los riñones, que creo que ya lo expliqué la otra vez. ¿Cómo te enteras que no estabas bien de los riñones? ¿Cómo te das cuenta de que vienes a España y justo te enteras de que estás enferma? Sí, porque no me encontraba bien, yo estaba trabajando, claro, sin papeles, tú sabes que te vienes ilegal y sin papeles. Empecé a cuidar a una abuela porque yo me esforzaba por ir todos los días a buscar trabajo y como, imagínate que vine con 28 años pero me veían muy jovencita y me decían que iba yo para cuidar niños, para esto, pero yo tengo un hijo, pero no me salía nada. Conocí a una amiga en Sabadell y me llamó para cuidar a una abuelita, pues yo me fui. Claro, yo estaba con ella, me quedaba con ella porque no tenía familia, no tenía nadie, pero yo, las vecinas que iban a visitarlas a la abuela porque era muy conocida ahí en el barrio, yo empezaba a encontrarme mal, me mareaba. Estaba yo sola, pero como estaba sola, digo, me caigo aquí con la abuela, ¿qué hago? Pues yo ya cuando me encontraba así, iba despacito como sentándome para quedarme como en el suelo. Hasta entonces tú no sabes que esos son síntomas Sí, de que estás mala de los riñones. Estaba mala de los riñones, me mareaba, ya no me encontraba bien, muy cansada. Voy un día al médico de cabecera, claro, yo no tenía papeles, donde la abuela no me podía empadronar y su nuera pues me empadronó en castellano. Claro, yo decía, irme hasta allá, ¿cómo hago con la abuela y esto? Pero fui al médico de la abuela y me atendió. Me hizo una analítica y me dijo que los riñones me trabajaban, yo creo que un 25%, y que tenía una anemia muy gorda.
Yo era escupir, mareos, no tenía hambre, no podía comer, yo ya me encontraba muy mal. Entonces me mandaron al nefrólogo, al Taulit, y nada, me dijo que en un año estaría haciendo diálisis. Yo ni me lo creía. Eso de diálisis. ¿Pero no te habían quitado los riñones? No. ¿Los tenías todavía? Sí, ¿Con el 25% de los dos sí, estabas...? Estaba, lo que pasa que decían que tenía una fuerte inflamación, me mandaron un tratamiento de corticoides, me puse, no veas, de hinchada que no veas, pero me dejó una cosa, pero dañó otra. Total, que fui a parar a diálisis. Y nada, pues yo aquí sola, porque estaba prácticamente sola, no tenía nadie. Estaba sola, pues nada, yo iba a los médicos, me tenía que ingresar para hacerme biopsia y todo, yo sola, porque no tenía nadie. Y cuando comenzaste con la diálisis, ¿cuántos días a la semana tenías que ir? 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Sí. Ya desde el año y medio que tenías de estar en España, Sí. sin papeles. Sí, no, pero ya justo ahí, ya cuando ya empecé diálisis, ya los tenía porque me los hizo gracias a Dios, que por eso es otra cosa que yo pienso ahora y le doy gracias a Dios, que Dios siempre estuvo, aunque yo no me daba cuenta, porque yo siempre le pedía que me ayudara y todo, aunque no le conocía, era como que si le hablaba a alguien que yo no conocía, y estaba ahí, luego pues veía que la gente de una manera u otra me echaban una mano, me ayudaron, y yo no lo entendía, digo, como si esta gente que ni me conoce, intentan ayudarme, pero eso es la mano de Dios que toca los corazones de las personas que están alrededor. Entonces aquella chica me ayudó con su madre y todo para que yo tuviera los papeles. Y el médico me dijo que diálisis me podía hacer, pero que no me podía hacer un trasplante porque si no sería como un tráfico de órganos, que todos vienen allí de otros países a hacerse los trasplantes aquí. Yo tenía que estar legal. Entonces lo obtuve, me hicieron los papeles, aquella chica me ayudó, los tuve, pues me dejó nada. Vino mi prima de Ecuador, me dio el riñón, todo fue muy bien, de verdad que todo muy muy bien. Y la verdad que también mi prima lo pasó muy mal por darme ese riñón. Ella se le hizo un hematoma, se le metió agua al pulmón, yo salí a la semana del hospital, mi prima se quedó un mes. Una prima que ya estaba aquí en... No, que la traje yo. O sea, vino una prima desde Ecuador, Sí. cuando se enteró que tú estabas enferma, vio que te hacía falta un riñón y te lo dio. Sí, Vaya prima, ¿no? sí. Ella me dijo, yo le expliqué, llamé a Ecuador que estaba en esta situación y ella y yo nos criamos como hermanas, porque nosotros nos criamos con nuestros abuelos, las dos. Entonces mi hermana prácticamente de crianza. Yo tengo hermanos, pero yo no me he criado con ningún hermano, yo solo con ella. Entonces con ella siempre, era la que me cuidaba porque era la mayor. Entonces ella vino y me dijo, pues mira, yo si tengo que ir a España, yo voy. Y si tienes que venir aquí, ven, que yo te doy mi riñón, porque ella tiene sus hijos. Y recuerda esas palabras que me dijo, dice, porque yo sé que si algo me pasa, yo sé que tú cuidarías de mis hijos, me dijo ella así. Yo le digo, Rosa, ¿estás segura que esto que lo otro? Incluso hasta cuando estaba aquí, que fuimos al médico, porque aquí hay que ir al tribunal, al juzgado, a firmar para que te den... para donar, porque no es dar por dar, tienes que hacer un trámite y todo esto. Yo hasta el último, Rosa, ¿estás segura? Sí. Bueno, pues mira, gracias a Dios pasó ya también lo que pasó, se puso bien, estábamos bien, pero después, a los 4 años, pues yo hice el rechazo. ¿Tu cuerpo no aceptó el riñón que tu prima te donó? Sí, lo que pasa es que hubo por también como las pastillas, si no te las tomas... Hubo un cúmulo de cosas sí, allí que fue sí, el fracaso. Sí, entonces pues nada, hice el rechazo, la verdad es que yo ya conocí al Señor, porque antes de esto yo me quedé sin trabajo, yo le pedí a Dios, mi hermana me empezaba a hablar del Señor, y yo me quedaba escuchándole, no le conocía, pues ya, ¿de qué me hablará? Pero bueno, yo solo le escuchaba lo que ella me decía. Y yo empezaba a pedirle al Señor que me diera un trabajo porque me hacía falta. Y me llamaron de una empresa y estuve en esa empresa. Y una chica ecuatoriana se iba a Ecuador. Y me dijeron para que vaya a reemplazarla porque la que podía más o menos adaptarse a todo esto ahí era yo. Y fui cuando la conocí, me quedé sorprendida de verla. Porque tenía algo diferente. Yo digo, uy, qué bien esta mujer, me llama la atención. Y claro, yo en el mundo, y ella pues estaba realmente la luz de Cristo que te ilumina. Entonces yo la miraba y me quedé sorprendida de, y ella me dijo que era cristiana, y yo, mira, como mi hermana y esto, porque nosotros cuando estamos en el mundo somos mentirosos, queremos ocultar las cosas, no las sacamos a la luz. En cambio ella, por algo malo que hubiera hecho, ella nos decía, yo voy a estar cuenta todo, no le da vergüenza. No, nosotros sí que tenemos vergüenza, pero ellos no lo decían todo. Y igual, pues mira, empezamos, y ese fue Ecuador, empezamos a hablar, y nos invitaron a una iglesia en el Prat. Yo le digo al Jaime, yo quiero ir, éramos novios, yo quiero ir a la iglesia que va en él. Y me dice, pues si quieres ir, vamos. Y ahí conocimos al Señor juntos, ese día por primera vez fuimos a esa iglesia. Los dos. Fuimos a esa iglesia por primera vez. Yo entré a esa iglesia, no hacía más que llorar. Es que yo lo quería evitar, pero no podía. Era algo que yo no podía evitar.
Entonces desde ahí para allá yo empecé a conocer al Señor, y nada, estaba en lo, como tú dices, tu primer amor, que te enamoras. En ese llanto se rompió algo, ¿no? Ahí Sí, en ti. sí, 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 la verdad es que sí. Y agradezco a Dios porque me hizo libre de esos temores, de esos miedos, que cuando yo hice el rechazo, lo que yo quería ya era morirme. Porque me lo pasé tan mal con el rechazo, que me hicieron tantos daños por hacerme los catéteres, de todo, no, encima no, la anestesia no, a mí no me coge tan fácil, tiene que tener un tiempo más, y entonces ellos por hacérmelo me hacían daño, me hicieron varios, que yo ya quería morirme. La verdad es que yo estaba ahí y yo ya quería morirme. Digo, yo, ¿para qué vivir con este sufrimiento y volver a diálisis? Queridos hermanos, ¿no es maravilloso el Señor? Ahora, en este segundo tiempo que vamos a conversar con Jaime y Violeta, viene realmente una época dura, una época difícil, en la cual muchas personas, muchos matrimonios, pues lo que deciden es romperse, ¿no? Separarse, ¿no? Estamos viendo que Jaime está saliendo de una vida perdida. Estamos viendo de que Violeta se da cuenta de que tiene una enfermedad bastante mala, bastante complicada. Y yo, a mi forma de pensar, pienso que es lo que piensa el mundo en general, creo yo, bueno, y es por lo que se ve. Lo más fácil hubiera sido, Violeta, ahí te quedas con, o mejor dicho, sin tus riñones, ¿vale? Y yo no, o sea, no estoy yo para cuidar una persona enferma, ¿no? Que era lo que era Violeta. Entonces aquí viene la parte profunda de esta historia que nosotros queremos compartir con ustedes. Como dos personas llenas del amor de Dios, independientemente de lo que hayan sido antes, uno un delincuente, otra chica un poco rebelde y enferma, ¿no? Y cómo Dios mueve todo lo que tiene que mover para que esas dos personas puedan crecer. A pesar de la adversidad, a pesar de la circunstancia, a pesar de toda la problemática que de ahora en adelante nos contarán que vivieron, ¿no? Deciden continuar y deciden seguir. ¿Por qué? Porque tienen una fe en Cristo. Esa fe que nosotros compartimos con ustedes, esa fe que cada una de las personas que ustedes que nos están viendo en este programa deberían darle la oportunidad al Señor de querer conocerle, ¿vale? A estas personas les cambió la vida el Señor, ¿no? ¿Por qué Dios no puede cambiarme la vida a mí, ¿no? Tú que estás teniendo pensamientos suicidas, tú que estás teniendo pensamientos de soltar la toalla, de ya no seguir, ¿no? Vamos a seguir escuchando el testimonio de Jaime y Violeta, porque de verdad, no se lo pueden perder, hermanos míos. Así fueron las cosas. Yo, como tú bien decías, salía de una vida donde llevaba muchos años ahí haciendo lo que no debía. De repente conozco a esta mujer, de repente encuentro un trabajo, porque ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Dios hace las cosas, Dios bendice el orden, Dios hace... yo creo que Dios primero me sacó de ese mundo, después me dio un trabajo en el que ya llevo 17 años, después puso a esta mujer en mi camino también, y después me dio a conocer. Ahora, yo creo que me dijo, ahora que ya estoy recuperado, Chatú, ahora me vas a conocer a mí. Y entonces, ese es mi testimonio, eso es lo que nos pasó, eso es lo que me ha pasado a mí en la vida. Gloria a Dios. Jaime y Violeta, en el transcurso del tiempo, ¿no? Cuando deciden seguir juntos, viene lo que son las diálisis, ¿no? Que esto es un palo. Para la gente que se hace diálisis sabe que es algo difícil. Sí. Jaime, tú sí. Has salido de la droga, ¿no? Has hecho esto. ¿Tú quisieras una vida normal? Sí, yo cuando conocí a Violeta me dijo que ella estaba trasplantada. Estaba muy bien, estaba estupenda, estaba guapísima. ¿Pero nunca te imaginaste? No, nunca me imaginé que... La dificultad que conllevaba todo ese proceso. Ella me explicó todo, yo le dije que, oye, que lo que había hecho su prima era admirable. Que, oye, chapó por su prima. Cuando uno va perdiendo sus riñones, cuando empiezas a hacer diálisis, dejan de funcionar y se hacen pequeños. Los tuyos se hacen pequeños. Cuando el trasplantado ya empecé a hacer el rechazo, era que yo me encontraba mal. Ya no podía comer, vomitaba, el sabor de la boca como a hierro,
Entonces decidí ir, estaba trabajando, decidí ir a la empresa y decirles que me iba al médico. Entonces me fui a Belviche yo sola. El Jaime estaba trabajando, yo también, y claro, pues yo desde mi trabajo yo me fui a ingresar a Belviche. Entonces me hicieron pruebas ahí en allí que me dijeron que estaba haciendo un rechazo, ya me dejaron ingresada. Entonces claro que ya tenía que hacer diálisis. Me metieron un tratamiento muy fuerte que me dejaron peor. Ya te digo, por eso es que yo quería morirme, porque yo estaba realmente entre la anemia que tenía, que no podía ni andar, no podía ni caminar porque es que no podía, y todos los medicamentos que me pusieron me dejaron débil total, y el rechazo del riñón, que entre que no podías comer y todo. Entonces yo ya estaba, que llegó por cierto una pastora colombiana, y yo estaba ahí, sin ganas ya de nada, la verdad, porque yo ya quería morirme, y ella me dice, usted lo primero que tiene que hacer es tener ganas de vivir. Y yo, uy, ¿cómo sabe que me quiero morir? Y yo digo, sí, si tiene que tener ganas de vivir. Porque yo estaba pidiendo oración y todo esto por usted y todo esto, y lo que tiene que tener es ganas de vivir. Pero claro, como a mí me hicieron tanto daño, que tenía tanto dolor, y yo digo, si esto va a seguir así, ¿yo para qué quiero vivir? Entonces pues nada, yo empecé de nuevo a pedir al Señor que me ayudara ahí, que llega la pastora, te da la palabra, tú de nuevo como que Dios te manda a alguien para darte ese aliento, para darte fuerza para seguir, para que vea que Él está allí, que no se ha olvidado de uno. Entonces yo empecé a pedirle al Señor, ay Dios mío, que me ayudara porque me iban a hacer un catéter tunalizado. Entonces me bajaron a hacerme pero la verdad es que subí contenta, después de que bajé subí contenta con una alegría. Estas palabras de la pastora te cambiaron la vida, digamos. Sí, subí contenta porque cuando llegué abajo para hacerme el catéter tunalizado me encontré con una doctora que yo decía que era un ángel, me trató tan bien, me lo hizo con tanto cuidado, con tanta delicadeza que yo no recibí ningún dolor. Entonces yo ya subí contenta, digo, ay, por fin, gracias a Dios mío, porque no he pasado dolor, porque estaba pasando mucho dolor. Y nada, entonces ya me mandaron para casa, yo continué, claro, yo estaba sola con Jaime trabajaba, yo estaba muy anémica que no podía ni cocinar, no podía hacer nada de la anemia. ¿Cómo se lleva esto, Violeta, en el matrimonio? O sea, ¿cómo se lleva esto de parte de los dos? Lo que pasa también que es muy importante que Dios esté, porque pienso que si Dios no hubiera estado hubiera sido diferente. Porque ya uno, cuando no tiene a Dios, empieza a ver los defectos, empieza a ver los fallos, y ya empieza la crítica, la murmuración, lo que sea, o ya no quieres estar con esa persona, de parte tuya misma, por lo que estás pasando, a lo mejor quieres estar sola. Pero no, como cuando Dios está allí, Dios te da esa paz, a pesar de la dificultad, Dios te da esa paz, esa tranquilidad para tú seguir. No, yo hacía mi vida normal, por eso es que la gente se quedaba sorprendida, porque yo estaba pasando por un momento difícil, pero yo no estaba, ay, me estoy muriendo, o quejándome, no. Yo dándole gracias a Dios en todo tiempo, haciendo lo que podía, y porque ya te digo, con la fuerza que Él te da, yo intentaba de hacer las cosas en mi casa como podía, mientras que el Jaime llegaba para que tuviera la comida, así sea de a poquito, porque no podía del tirón, así sea de a poquito y tener listo y preparado para cuando llegara. Y lo llevaba yo con paz, con tranquilidad, no estaba yo quejándome ni nada, porque ya eso era algo que no era mío, sino de Dios que me lo daba. Dios me daba esa paz para seguir. Entonces fui, que incluso no íbamos a casar. ¿Y fuiste capaz de aceptar esa dificultad? Sí. Porque es una dificultad bastante grande, pero aceptar eso es duro. Sí, que nos íbamos a casar y tuvimos que suspender la boda. Sí. Porque justo el día que íbamos a viajar, que íbamos a ir a Ecuador, ¿cómo se dice? Los días de esto de la boda de luna de miel, yo empecé a hacer diálisis ese día. Entonces ahí me dice, bueno, tranquila Violeta, pero recupérate, que cuando ya esté bien, pues nos casaremos. Entonces nos íbamos a casar en abril y nos casamos en mayo. Entonces, en junio, sí, en junio. Nos casamos. ¿Quieres, Jaime, matizar con respecto a esta circunstancia difícil? O sea, ¿te fue pesado a ti? No, porque para mí, al yo venir de donde venía y al encontrarme, para mí todo era nuevo. Era un estilo de vida nuevo, yo no estaba acostumbrado a llevar ese ritmo de vida, yo estaba acostumbrado a levantarme y meterme ya... Cuando te refieres a nuevo, también te refieres a bueno. A bueno también en el Señor, porque nosotros empezábamos a ir Yo recuerdo ese día, cuando fuimos a la iglesia, fue como cuando te quitan una venda de los ojos, por ponerte un ejemplo. Ese día, a pesar de que yo siempre había creído en Dios, el mensaje que se estaba hablando en esa iglesia, que iba de la fe, no lo olvidaré jamás. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo predicaba una pastora hondureña. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica que difiere de una católica, no es lo mismo. Yo veía gente adorar a Dios de una manera que no lo había visto nunca, con sus manos levantadas,
llorando, emoción. llorando, una manera de adoración que a mí me traspasó, todo eso me chocó, era nuevo para mí, todo, pero sobre todo esa palabra. Yo no dormí toda la noche pensando en esa palabra, la fe, ese mensaje de fe. Al día siguiente yo ya busqué una Biblia, yo ya leía la Biblia, nos empapábamos de prédicas, era como hablaba del primer amor, ¿no? Era algo que yo sentía que tenía que comer de eso. ¿Sabes? Era algo, y eso fue lo que nos ayudó a sobrellevar. A llevar todas estas cosas seguramente de una manera que de otra manera no lo hubiéramos imposible o lo hubiéramos llevado de otra manera, seguramente que con quejas, seguramente con resignación, de otra manera. Con reproche, ¿vale? Porque siempre somos reprochados, no, y tú más, y tú aquí, y tú enferma, y no hay ningún momento en el cual pasen esos pensamientos en ustedes. La verdad que no. Gloria a Dios. Yo nunca me he sentido, yo me sentía mal por ella, pobrecita lo que estaba pasando, pero al contrario, más aferrado a ella, ¿no? Yo no quería perderla, ni quería que ella lo pasara mal, ni nada, yo con ella ahí al pie del cañón, lo que haga falta. ¿Cuántos años fueron con el diálisis? Estuve casi 8 años. 8 años. 8 años, que ella, pobrecita, ella era la que lo pasaba, y la que tenía que estar 4 horas cada día enchufada en la máquina. Pero yo también iba a buscarla cada 8 años ahí, llévala, tráela, que para mí, oye, pero nunca lo hice con ninguna queja, ni Señor, ¿cuál pasta ya de esto? Cuando sí que claro que lo orábamos y le pedíamos al Señor, que claro, gloria a Dios. Pero oye, yo como te decía antes, Óscar, en los tiempos lo maneja Papito Dios. Amén. Jaime, ese deseo que también llega, ¿no? Cuando uno se casa, uno quiere estar con una mujer y también quiere tener hijos. En algún momento de tu vida quiere tener hijos, ¿no? ¿Qué pasa ahí con los hijos si Violeta está de aquella manera enferma? Ella está en una condición de diálisis que los médicos desaconsejan. Prohibido no totalmente. Porque son embarazos que no suelen llegar al final. Se pierden, son embarazos que se pierden y nos lo desaconsejan totalmente. ¿Y qué pasa ahí, Violeta? La verdad. ¿Cuántos años ya de diálisis llevaba? Dentro de estos 8, ¿cuántos años de diálisis llevaba cuando sales embarazada? Mira, que cuando conozco a esta amiga que es cristiana, que por ella fuimos al Señor, Jaime, claro, quería tener un hijo, y claro, yo estaba trasplantada con el primer riñón, y fui a decírselo al médico, y el médico me dijo que no me lo aconsejaba, porque podía ser un rechazo. Entonces yo le digo, bueno, pues nada, a mí me dijeron el rechazo la primera vez, ya me entró el temor, digo, pues nada. Y hablé con esta amiga que era cristiana, yo no. Y le digo, ¿qué te dijo el médico? Me preguntó, me dice que no me lo aconseja porque puede hacer el rechazo. Me dice, yo creo que si tú le pides a Dios, Dios te dará ese hijo. Yo le digo, ¿sí? Yo así para mí algo, ¿sí? Y yo, pues nada. Empecé, bueno, pues, y por eso también, porque muchas veces nosotros por la necesidad nos acercamos a Dios. Lo que pasa es que Dios es bueno, que en esa necesidad que nosotros estamos, Él va trabajando y va obrando en nosotros, y va cambiando nuestras vidas. Amén, amén. Entonces, yo me acerqué a Dios por ese hijo. Y efectivamente yo quería ese hijo, deseaba estar claro, mi hijo estaba en Ecuador, estaba lejos, yo tenía un montón de años que yo no lo veía, y claro, yo también deseaba ser madre. Y yo continué. Claro, ya los médicos te desaconsejan, te dicen que no te puedes quedar embarazada por nada del mundo, que era tanto peligroso para mí, porque aparte yo solo tenía un ovario y la mitad de la trompa y tenía 42 años. La médico no pasaba, y conozco una amiga que es enfermera, que es de Perú, y le pregunto, le digo, ¿tú puedes mirarme que la doctora no pasa? Le digo, yo estoy preocupada porque yo sí, lo único que tenía era hambre, y no era muy normal que tuviera tanta hambre. Me dice, pues sí, tienes las hormonas altas. Y yo, uy, ¿qué dice? Yo me quedé, pero tú no digas que yo te he dicho, no diré nada. Justo ese día pasa la doctora, y pasa con un papelito como el doctor que me llevó en el embarazo anterior, el de alto riesgo, porque son los que se dedican, en mi caso era alto riesgo. Y yo digo, le digo, no puede ser otro. Yo no quería pasar por el mismo doctor, que ella me dice, no, porque él es el único que se dedica en esto, al menos ahí en el Taulí, en estos casos de alto riesgo. Y nada, fui, y efectivamente me dice, ¿tú qué haces aquí? Si no, es que no te queramos ver, sino que en tu caso es de riesgo, pero riesgo, mucho riesgo. Me dijo. Yo callada, con una vergüenza, y me dice, efectivamente, ya estaba de 8 semanas de embarazo. Dice, ¿qué vamos a hacer con este embarazo? Es que yo no decía nada, solo estaba callada. Me dice, pues nada, lo cuidaremos.
Y efectivamente, empecé a hacer diálisis cada día, porque no puedes dejar de tener limpia la sangre por el embarazo. Cada día iba a diálisis, todos los días. O sea, no embarazada ibas cada 2 días. Cada 3. Iba 3 veces a la semana. 3 veces a la semana, no embarazada. Embarazada cada día. Cada día, excepto el domingo. 9 meses. No Bueno, llegaba. no llegó. Lo que te Nació un decía, poquito antes de 9 meses. A los 7. Y me llaman para el trasplante. A esa hora. Del nuevo riñón. Del nuevo riñón, sí. Y eso pasó 8 años. Sí, cuando iba a hacer casi ¿Esto fue en pandemia? Sí, casi justo cuando llegó la pandemia. A mí me trasplantaron en febrero y la pandemia empezó en marzo. Un poquito. Sí, empezó en marzo. Sí, justo me llamaron del riñón para el trasplante, que había pero claro, habían otras personas más, porque no es a la primera que te llaman a 3. Pues bien, puede ser para cualquiera, pero claro, al señor que había un donante que tenía los 2 riñones. Entonces era uno para mí y otro para otro señor, pero el doctor me había dicho, que siempre me acuerdo de ese doctor, que yo siempre lo he visto, digo, ay, qué bien, pues cuando me pasaba algo, siempre estaba ahí en el hospital, doctor, esto, lo otro, que es un médico colombiano. Le habían dicho que yo era la primera opción, que si yo ya a mí no me iba bien por lo que sea, sería para el otro señor. Entonces, claro, a mí me fue bien, me hicieron el trasplante y efectivamente aquí estoy, mira. Gloria a Dios. Por eso digo, Dios es un Dios de orden, me dio el riñón, primero a la niña, porque si me hubiera dado a la niña después del trasplante hubiera podido hacer otro rechazo. Entonces primero tuvo la niña para que viera lo milagroso y el poder de él, que en una máquina me dio esa hija, y más en la exposición de que yo estaba, porque era muy difícil que con un ovario, con la mitad de la trompa, en la máquina, con 42 años, y mira, dijo, pues para que vean. Entonces incluso hay unos doctores ahí que ellos hablan y la enfermera, me dice una enfermera que es de Perú también, dice, ¿sabes que estaban conversando aquí los médicos de ti? Y la doctora dice que lo tuyo, ya ella como médico se calla, porque eso ya es algo divino. Dice que encima no te das una niñita, te das una niñota, porque mi hija después que salió de ahí ya ves cómo creció. A través de la ciencia tu caso no se puede explicar. Sí. Definitivamente no se puede explicar. Sí. Porque es increíble lo de la Violeta, y claro, todos ellos sabían que yo era cristiana, porque yo siempre iba tranquila, ellos me veían que yo siempre alguna cosa dando gracias a Dios en todo, pues bueno, sí, bien, gracias a Dios, mira, y mi hija gracias a Dios está bien. Gloria a Dios. Jaime, ¿esto es suerte, Jaime? ¿Qué es esto, Jaime? No. ¿Es lotería esto? ¿Eh? No, ¿Es hacer bien las cosas? ¿Qué nombre, qué adjetivo le pones a esto que te ha pasado en tu Tú vida? hablabas antes de la vida de tomar decisiones. Eso influye también, pero la mano de Dios. La mano de Dios. La palabra dice que, que si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Dice la palabra, ¿verdad? Lo que te hablaba antes, cuando uno se acerca a Dios, Dios está ahí. Y Dios está en lo que quiere, si Él lo que quiere es ayudarte. Derramar bendiciones Él quiere ayudarte, pero tienes que esforzarte también, tienes que poner de tu parte, tienes que creer. Y luego Dios empieza a trabajar, Dios empieza a trabajar. En mi caso, ya te digo, desde donde salí, empezaron las bendiciones de Dios, encontré trabajo, la encontré a ella, a mi hija. Ahora tengo una vida, ahora tengo vida. Antes no tenía nada, antes tenía un pie en la tumba, ahora tengo la vida una vida que, oye, que como dice la Escritura, estamos completos en Cristo. Hemos pasado lo nuestro también, no ha sido fácil, han venido cosas, hemos perdido una hija, he visto a Violeta sufrir también allí, la vida que uno también le duelen esas cosas, pero bueno, como decimos, el Señor te da fuerzas a que no tiene ninguna. Entonces, también somos luchadores y también somos yo me gusta la gente que dice, soy un guerrero de Cristo Jesús. Violeta es una guerrera de Cristo Jesús. Yo, mira, tengo menos, pero también muy agradecido de Dios, sobre todo de donde me ha sacado, ¿verdad? Amén. Yo quiero, déjame, quiero compartir un versículo que va en relación a la gratitud, y es una exhortación que hay en un salmo hacia la gratitud, ¿verdad? Y es el Salmo 100, y dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y entrad por sus puertas con acción de gracias.
Ahí está la gratitud. Amén. Amén. Por sus atrios con alabanza. Nosotros tenemos que estar contentos, Agradecidos. de tener un Dios como el que tenemos, que pelea por nosotros, que nos cuida, que nos bendice, ¿verdad? Estar siempre con esa alegría, prestos a ayudar, siempre, porque hay mucha gente, hay mucha necesidad. Por eso uno, cuando no está con el Señor, pierde esa sensibilidad, pierde ese amor por los demás, y sobre todo, lo más importante es que pierde la voz de Dios, ya no oye a Dios, ya escucha otras cosas, ya no ve lo que tiene que mirar. Definitivamente, hermanos, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hizo milagros en el vientre de Sara, hizo milagros en el vientre de Ana, hizo un milagro en el vientre de nuestra hermana Violeta. Dios es el mismo y Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas. Démosle esa oportunidad, démosle ese chance al Señor, que pueda entrar a nuestros corazones. Es lo que Él está esperando de nosotros, porque después de que nosotros le recibimos, dice la palabra que Él da bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cómo nos vamos a perder de esas bendiciones? Dios les bendiga. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por estar allí y muchas gracias por atender la palabra de Dios, porque esto es la palabra de Dios. Adelante, Yole. Nada, yo lo que decía antes Jaime, estar agradecida con Dios en todo tiempo, porque yo pensaba estos días en casa que realmente lo que todos necesitamos es tener a Jesús en nuestro corazón, porque si no lo tenemos a Él no tenemos nada, porque si no lo tenemos a Él siempre vamos a necesitar algo, porque Dios ya como que nos ha creado para depender de Él. Y ese vacío, que por mucho que tengas dinero, que tengas coche, que tengas casa, siempre hay algo que te falta y no estás llena nunca. Pero cuando tienes al Señor, Él es el que completa ese vacío y te llena por completo. Y con lo que tienes estás conforme. Y no siempre estás necesitando más. Cuando estás en el mundo quieres más y más. Pero cuando tienes a Cristo lo tienes todo. Y no necesitas nada más. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Este fue el testimonio de Jaime y de Violeta. Espero que sea de edificación para todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias por suscribirse y gracias por darle like a los vídeos. Que Dios les bendiga. Ya nos veremos en un próximo programa.